Iglesia Bautista Benecer les da la más cordial bienvenida. Siéntase a gusto, siéntase en casa, hermanos, que el Señor les va a hablar el día de hoy. ¿Quién viene dispuesto a escuchar palabra del Señor? Amén. A eso venimos a la iglesia, hermanos, a escuchar palabra del Señor. Venimos a que el mismo Señor sea el que nos hable en lo que nosotros estamos batallando. Siempre el hermano, el papá de la hermana Julieta, como pastor también, como predicador, hermano, no me va a dejar mentir, siempre cuando nosotros vamos en oración al Señor y preguntamos qué es lo que su pueblo necesita, qué es lo que su pueblo, qué es lo que quiere para su pueblo, el Señor nos da la palabra y nosotros solamente venimos y traemos la palabra del Señor que quiere que escuchemos cada uno de nosotros, hermanos. No es como, yo voy a predicar para este hermano. No, hermanos, no tome la predicación personal. Si el Señor le habla a través de su palabra, gloria a Dios, el Espíritu de Dios no se equivoca. Entonces quiere decir que porque estamos nosotros en esa área fallando, estamos en esa área caminando, decayendo, entonces si el Señor le habla a través de su palabra, gloria a Dios, hermanos, glorifica al Señor también cuando el Señor le hable. No solamente vamos a recibir, dijo Job, lo bueno y lo malo, lo vamos a desechar. ¿Para dónde lo vamos a aventar? Tenemos que recibir todo lo que viene de parte de nuestro Señor. Amén. Los seres humanos, hermanos, nosotros como creyentes, como seres humanos, nosotros fuimos diseñados por Dios. Todos los que estamos aquí, todo el ser humano, hermano, fuimos diseñados por Dios. ¿Diseñados para qué? ¿Usted se ha preguntado para qué fui diseñado? Yo miles de veces le he preguntado al Señor, ¿para qué me diseñaste? Chaparro, feo, gordo, imagínate. ¿Para qué me diseñaste, Señor? Un propósito tiene conmigo, un propósito tiene para usted. El Señor lo diseñó con algo, por algo y para algo. El Señor lo diseñó, hermanos, para que nosotros sintamos o que nosotros tengamos emociones. Y mayormente, hermanos, nosotros somos bien emocionales. De todo nos emocionamos. De todo nos emocionamos. Si vamos a buscar un trabajo, jóvenes, aprendan. Si van a buscar un trabajo y les dicen, les van a pagar a 13, a 12, a 10 la hora, luego hacen la cuenta, son 40, 500 voy a sacar. Nos emocionamos, ¿cierto? En todos los aspectos de nuestra vida, nosotros nos emocionamos, hermanos. Y generalmente las situaciones que vivimos tienen un poder en nosotros, hermanos, para desarrollar en cada uno de nosotros distintos tipos de sentimientos. Todos tenemos emociones y todos vivimos por sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Sentimos nosotros alegría cuando sucede algo que nosotros estábamos esperando. Si nosotros vamos en oración al Señor y estamos poniendo algo, no es un ejemplo, solamente estamos poniendo algo delante del Señor y recibimos eso, hermanos, sentimos una alegría enorme y luego muchos decimos, el Señor ha contestado esa oración y sentimos enorme alegría. Pero también nos sentimos tristes cuando Dios nos responde. Cuando nosotros recibimos, hermanos, una noticia o un anuncio desagradable o desalentador, sentimos tristeza en nuestro corazón, sentimos tristeza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de emociones, nosotros vivimos de sentimientos. Muchos de nosotros también sentimos miedo, hermanos, cuando enfrentamos algo desconocido, algo totalmente para nosotros. Sentimos miedo a llevar a cabo y el sentimiento que está dentro de nosotros, la emoción que está dentro de nosotros, nos hace sentir ese miedo. Imagínense que de la noche a la mañana le dicen, se tienen que mover para cierta ciudad y no conocen a nadie. Se le vienen muchas emociones, muchos sentimientos que empieza a pensar, primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué me llaman? Yo siempre he dicho, lo primero que debemos de pensar es, ¿dónde congregarnos? Antes de buscar un trabajo, una casa para vivir, antes de buscar cualquier cosa, debemos nosotros de pensar, ¿dónde me voy a alimentar espiritualmente? ¿Para qué? Porque el Señor nos ha diseñado, hermanos, con ese sentimiento dentro de nosotros, que como hijos de Dios nosotros lo necesitamos dentro de nosotros y estar
alimentándonos espiritualmente. En todos los sentidos, como hijos de Dios, nosotros primeramente debemos de poner lo espiritual. Porque si ponemos lo económico, nos emocionamos, ponemos dónde vamos a vivir, dónde vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, y no ponemos dónde vamos a alimentarnos, estamos totalmente en un error. Debemos de poner primeramente, Señor, ¿dónde me vas a llevar a congregarme? ¿Dónde voy a estar alimentándome espiritualmente? Por eso muchos de nosotros, hermanos, sentimos miedos. Pero muchos también de nosotros, hermanos, sentimos satisfacción al alcanzar una meta, alcanzar un propósito que nos pusimos. Siempre a principios de año, cuando terminan las fiestas navideñas, los años nuevos, todos nos ponemos a dieta. Y llega noviembre, ¿y cuántas bajaste? Subí 5. Y nos sentimos tristes porque en vez de bajar, subimos. Pero si usted hace el propósito y baja verdaderamente lo que se propuso, dice, bueno, gracias a Dios, y se siente una satisfacción como persona. Cassandra estaba compartiéndonos con nosotros que le faltan 8 meses para recibirse, hermanos, de dentista, que va a limpiar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Higienista. Higienista. ¿Lo dije bien? Bueno, ella, el día que termine, que le den su diploma, se va a sentir satisfecha. Su mamá se va a sentir satisfecha de que su hija pudo lograr lo que ella se propuso, la meta que ella se propuso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por emociones. Nosotros vivimos por sentimentalismo, hermanos, dentro de cada uno de nosotros. Normalmente, hermanos, desencadenan en nuestro interior, dependiendo las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, en las cuales nosotros estamos envueltos. Es más, yo no sé si ustedes, hermanos, conocen personas, pero he conocido personas yo que ni siquiera saben diferenciar si se sienten bien o se sienten mal. Hay personas que usted puede preguntarle, oye, ¿cómo estás? Pues no sé, me siento triste, pero a la misma vez alegre, pero me siento deprimido, no saben ni cómo están. Hay personas, hermanos, que de un momento a otro cambian su sentimiento, cambian su emoción. De repente están felices y de repente están llorando. De repente están cantando y de repente están deprimidos y echándole la culpa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar la emoción, hermano, las emociones que viven dentro de ellos. Hay personas, hermanos, que no saben emocionalmente centrar sus emociones. Y si le preguntan, ¿estás bien? Estoy bien, gloria a Dios. Y si está mal, también hay que decir, hermano, me siento mal por esta situación o por lo que esté pasando. También debemos decir, no quiere decir que el cristiano no está sufriendo. Claro que el cristiano también sufre, hermanos. Me acuerdo de una predicación que predicamos hace alrededor de 4 años, hermanos. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Dios está con nosotros en todo momento. Nosotros somos los que alejamos a Dios. Nosotros somos los que desechamos la mano de Dios. Y en esa ocasión yo ponía de ejemplo las pisadas que están en la arena, que dice el Señor, cuando más estás sufriendo, cuando más son mis manos que te están cargando, esas pisadas son mías porque te llevo en mis manos. El Señor siempre está con nosotros cuando nosotros sufrimos. No nos gusta sufrir por la emoción, por el sentimentalismo que está dentro de nosotros. No nos gusta sufrir a nosotros. Nos gusta que todo nos vaya bien. Nos gusta que todo sea color de rosa. Nos gusta que todo, hermanos, las cosas nos salgan bien. Que lo que nos propongamos lo cumplamos. Que no tengamos miedo a enfrentar nuevas oportunidades, nuevos retos. Hermanos, el Señor siempre, como lo hemos dicho y dice su palabra, que el Señor está con nosotros. Pero está en nosotros si queremos que el Señor esté con nosotros. El Señor quiere estar con nosotros. Pero ¿lo dejamos estar con nosotros? ¿O no lo dejamos estar con nosotros? Algunas de estas emociones, hermanos, son positivas y otras no tanto. Algunas de ellas nos traen bienestar a nuestra vida, nos traen satisfacción e incluso, hermanos, escúchenlo bien, nos hacen mejores
personas. Pero otras emociones, hermanos, simplemente son capaces de arruinarnos la vida. Otras, hermanos, nos quieren destruir. Y debemos tener nosotros cuidado con esas emociones, con esos sentimientos. En esta prédica, hermanos, en este día, en esta hora, la oración mía hacia el Señor es que nosotros podamos verdaderamente diferenciar la emoción por la cual nosotros estamos viviendo y que esa emoción no esté dentro de nosotros para no poder ser nosotros destruidos. Quiero tocar, hermanos, el tema de una de esas emociones que no es tan positiva. Que no es tan positiva, sino realmente perjudica, es perjudicial y que nos está matando, hermanos, a muchos, escúchelo bien, hoy en día, hermanos, a muchos de nosotros nos está matando sin saberlo, que nos están lastimando, nos están haciendo daño y lo peor, hermanos, que estamos haciendo daño a los que están alrededor de nosotros, que está haciendo daño a nuestra familia, que está haciendo daño a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que está haciendo daño al cuerpo de Cristo y que está haciendo daño, hermanos, a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo es que nosotros debemos de combatir esa emoción? ¿Cómo es que nosotros debemos de enfrentar, hermanos, esa emoción siempre y cuando nosotros queramos salir de eso? Y ustedes se han de preguntar, hermanos, pues ¿de qué va a predicar ahora el pastor? ¿Qué mosca le picó al pastor? El Señor, hermanos, puso en mi corazón que predicara en este día acerca del orgullo. Yo si les preguntara, si les hiciera una encuesta a los 40, 50 que estamos aquí, hermanos, ¿quién tiene orgullo? Ninguno va a levantar la mano. Ninguno. ¿Quién tiene orgullo, hermanos? 3, 4, 5. Pues ahorita van a salir, pero destapados. ¿Por qué? El orgullo, hermano, nos está afectando, que no dejamos, decíamos en la escuela dominical, no dejamos que nos enseñen. Esa emoción llamada orgullo quiere decir que nosotros solamente tenemos la razón. Quiere decir que solamente nosotros somos capaces. Pero el Señor habla algo totalmente diferente, hermano. Totalmente diferente. Acerca del orgullo, acerca de lo que estamos viviendo, y muchos que no lo reconocimos vivimos con eso dentro de nosotros, con eso dentro de nosotros. Es más, hoy en día a nadie le gusta que le pasen por encima, a nadie le gusta, a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que lo exhorten. ¿O a quién le gusta que le exhorten? A nadie nos gusta que nos digan, pastor, estás mal. ¿Mal estás tú? A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Por lo cual una persona, hermanos, escúchenlo bien. Según el diccionario, el orgullo es el exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual una persona se cree superior a los demás. Dice bien lo que el diccionario dice acerca del orgullo. Es el exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual una persona se cree superior a los demás. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A través de esta prédica, hermanos, a través de estudios bíblicos, a través de prédicas, a través de la palabra del Señor, aprendemos, hermanos, que el orgullo es un sentimiento que representa todo, escúchelo bien. Por eso les dije que iban a salir corriendo. Escúchelo bien,
es un sentimiento que representa todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Todo lo contrario, hermano, a lo que Dios le agrada. Entonces, si usted es orgulloso, o si usted no sabía que usted es orgulloso, está haciendo lo contrario a lo que Dios le agrada. Lo que Dios le agrada. Espero que a través de la Biblia, hermanos, podamos encontrar palabras, y lo vamos a mirar, y vamos a mirar un caso espectacular, hermanos. Palabras que hacen referencia al orgullo, como lo es la altivez, como es la soberbia. Y son muchísimos los pasajes, hermanos, donde nosotros encontramos que a Dios no le agrada estas emociones. No le agrada estas emociones, hermanos. Como tampoco le agradan las personas que se manifiestan, que manifiestan estas emociones, haciéndolas un sello de su conducta. Y esas personas, hermanos, la mayoría de las veces se vuelven prepotentes, se vuelven intocables. En la Biblia hay muchos casos donde las personas sufrieron las terribles consecuencias de permitir que el orgullo entrara en sus vidas. Por eso yo les decía, hermanos, es una emoción que debemos sacar de nuestra vida. Es una emoción, un sentimiento que está dentro de nosotros, pero está en nosotros si lo dejamos desarrollar o no lo dejamos desarrollar. Está en nosotros si nosotros mismos lo contrarrestamos o no lo contrarrestamos. Está en nosotros mismos, hermanos, si nosotros damos pelea a ese orgullo o dejamos que el orgullo nos domine a nosotros, que domine nuestra vida. En esta prédica, hermanos, quisiera enfocarme en un solo caso de ellos, y es en el caso, hermanos, del rey Uzías. ¿Quién conoce el caso del rey Uzías? ¿Quién conoce el caso del rey Uzías? ¿Nadie? Hermanos, 2, 3. Necesitan leer más su Biblia. Vamos a Segunda de Crónicas. Y póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas. No voy a estar leyendo, síganme con su vista, hermanos, y nos vamos a ir un poquito rápido, porque les voy a leer todo el capítulo. Entonces, Segunda de Crónicas 2. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Cuando lo tenga, hermano, con un fuerte amén, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Amén. Ponga atención, hermano. Me voy a ir parando en unos 2, 3 puntos, pero terminando de leerlo, voy a regresar. Pero ponga atención, hermanos, a la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. Amén, ¿lo tenemos? Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. Fíjense bien qué edad tenía Uzías cuando empezó y lo pusieron por rey, hermanos. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Eló y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres Jerusalén, con sus padres. Se me perdió el 3. Leanlo el 3. El nombre de su madre fue Jacolías de Jerusalén. E hizo lo recto, escúchelo bien, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar, fíjense, esa palabra a mí me llena, hermanos. Cuando estaba leyendo me llenó. Y persistió. ¿Cuántos de nosotros persistimos en buscar a Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros persistimos en buscar a Dios?
en los días de Zacarías. Este Zacarías, hermanos, no se vaya a confundir, no fue el portavoz sacerdotal, ni tampoco el profeta que escribió el libro profético a Judá. Este no fue ese profeta Zacarías. Entendiendo en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gai y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Y dieron, fíjense bien, y dieron los amonitas, estos amonitas son los descendientes de Lot, hermanos, que vivían al este del Jordán. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas. Como en Las Vegas, bien, ya existía Las Vegas. En Las Vegas, no Las Vegas, Nevada, tampoco Las Vegas, Nuevo México. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Pongan atención a esto, hermanos. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista derecha por la mano de Gesiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2000, ¿cuánto? Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cosalentes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas. Fíjense bien, hermanos. Acuérdense de este versículo, porque después viene, cuando el estudio esté dentro allá por enero, febrero, voy a dar un estudio, y acuérdense de este versículo. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lean el 17, hermanos. Y entrando, dice el 17, y entrando tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. El 18, ¿qué dice? Se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te conozco sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar los sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio de prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová.
Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre celestial, una vez más, Padre, regreso delante de ti, Padre. Te pido, Señor, que podamos ver claramente el caso, Padre Santo, de este rey Usías, Padre Santo, que se rebeló, Señor, en contra de ti, que hizo lo mal, Padre, delante de ti. Su rebeldía, Señor, su orgullo se enalteció, Padre Santo, delante de ti. Te pido, Señor, que podamos ver este caso verdaderamente, que seas tú, Señor, hablándonos a través de esta tu palabra, Señor, y que podamos ver, Padre Santo, que tú no soportas, Señor, la altivez, la soberbia, el orgullo, Señor, sino al contrario, tú mismo dices en tu palabra cómo y qué vas a hacer con cada uno de aquellos que son orgullosos, Padre. Te pido, Padre Santo, que seas usándome, Señor, y que sea transmitiendo tu palabra tan clara como está escrita, Señor. Sé conmigo, sé con tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asientos, hermano. Usías comenzó a reinar sobre Israel, hermanos, cuando apenas tenía 16 años, lo acabamos de leer, después de la muerte de Amasías, su padre. La Biblia, hermanos, nos narra que Usías se mantuvo en el camino de Dios durante el tiempo en el que Zacarías estuvo a su lado. Yo no sé si ustedes han vivido esto o no lo han vivido, hermanos. Pero yo he conocido a varios hermanos, a varias personas, que cuando está uno al lado de ellos, están fieles, son fieles al Señor, en todos los aspectos. A mí me tocó vivir una experiencia similar. Una persona, me ha tocado 2, 3 veces, una persona aquí en Denver estaba viviendo con nosotros. Esta persona la sacamos nosotros prácticamente de la calle, porque vivía en la calle, y se fue a vivir con nosotros. Y cuando estuvo con nosotros, él, su esposa y su hija estuvieron en la iglesia con nosotros. Tomamos la decisión de ir a empezar la obra en México, y lo que hace esta persona primeramente es alejarse de las cosas de Dios. Y vemos el castigo de Dios. Vemos el castigo de Dios. Inmediatamente vemos el castigo de Dios. Empezamos la obra en México y yo hice un equipo de fútbol para atraer a los jóvenes. Y en el equipo de fútbol empecé a hablarles de la palabra del Señor. Y se convirtieron varios muchachos del equipo de fútbol. Y mientras estaba yo allá con ellos, bien, todo bien, estaban en la iglesia, estaban ayudando, estaban apoyando, estaban hablándole a la gente de las maravillas de nuestro Señor. Decidimos venirnos nosotros porque el Señor nos envió para Texas. Fue cuando abrimos la otra obra en Texas. Y allí estos se van al mundo. En particular 3, que yo los miraba fuertes, que estaban en las cosas de Dios. Y miro nuevamente, hermanos, por la rebeldía de uno, por el orgullo de uno. Ya me dicen hermanos, uno de ellos tuvo su niña, la presentamos, hermano, la presentamos en el templo. Y si está viendo la prédica, qué bueno, dice que ahora me está siguiendo en las redes sociales, qué bueno. Daniel, él sabe, va y bautiza a su hija, y cuando la bautiza en la católica, al siguiente día se le muere, sin ninguna enfermedad. Jesse hace lo mismo, y se le vuelve a morir su hijo a él. César
se va al mundo, completamente al mundo. Después de 3 meses que yo me vine para acá, choca en una moto y se mata. Dice la palabra del Señor, hermano, estamos viendo el caso, ¿por qué traje esto? Dice que el rey Uzías, hermano, se mantuvo en el camino de Dios durante el tiempo en el que Zacarías estuvo a su lado. Dios no es una burla, hermanos. También nos dice la Biblia, hermanos, que Dios ayudó a Uzías en muchos enfrentamientos contra distintos enemigos. Además, Uzías, hermano, dispuso de un gran poderío militar al construir edificaciones, armas y máquinas que presentaban una gran ventaja al momento de entrar en guerra. Aparte de los numerosos y fuertes guerreros que integraban su ejército, haciendo a Uzías cada vez más famoso y poderoso. Pero lamentablemente, hermanos, ese éxito fue el sendero en el cual entró a su vida el orgullo, en cual se enalteció, en cual la soberbia, hermanos, se apoderó de Uzías. La Biblia nos dice que Uzías, hermanos, al ver que se había convertido en alguien poderoso, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló en contra de Dios, que le había dado todo. Todo le había dado el Señor, hermanos. Pero él se rebeló ante el Señor. A través de la palabra de Dios, hermanos, aprendemos que Uzías iba cumpliendo con sus funciones. Iba cumpliendo con sus funciones de muy buena forma. Iba haciendo las cosas bien. Mientras estaba Zacarías, él iba haciendo las cosas bien y le agradecía a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta, hermanos, que fuera del Señor no somos nosotros absolutamente nada. Nosotros fuera del Señor estamos perdidos. Fuera del Señor, como dice la palabra, estamos muertos. Y muchos de nosotros que estamos dentro de una congregación, aún, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún los que estamos dentro de una congregación seguimos satisfaciendo el mundo. No provoquemos la ira de nuestro Señor como lo hizo Uzías. No provoquemos la ira a nuestro Señor, hermano. La palabra de Dios, aprendemos perfectamente que Uzías iba cumpliendo, que iba haciendo las cosas muy bien, hermanos, hasta que le dio cavidad al orgullo. Hasta que el orgullo, hermanos, se apoderó de su vida. Parece de verdad increíble, hermanos, y a mí eso me sorprende, eso me llena, hermanos, y yo digo, Señor, ¿cómo es posible si yo recuerdo de dónde el Señor me ha sacado, de dónde el Señor me trajo? ¿Cómo es posible que me vaya a olvidar de la mano, Señor, que tú me diste cuando yo estaba, como decíamos hace un momento, estaba perdido, cuando yo estaba en el lodo, revolcándome en la suciedad de este mundo? ¿Cómo es posible que me voy a olvidar, Señor, de dónde tú me has sacado, de dónde tú me trajiste, Señor? ¿Dónde ahora me tienes, Señor? Uzías tenía 16 años. 16 años, hermano. Y el Señor lo trae porque el Señor lo pone a gobernar en lugar de su padre. Y estaba haciendo las cosas bien, pero le dio cavidad. Se llenó de ese orgullo en su vida. Y de verdad, hermanos, parece increíble que fueron las cosas buenas, como a muchos de nosotros, que las cosas buenas que nos pasan son las que nos llevan a la destrucción. Miren, hermanos, el Señor nos bendice grandísimamente. El Señor nos sigue sosteniendo de una manera increíble. ¿Y nosotros qué le devolvemos al Señor?
¿Es mucho 3 días de iglesia, pastor? No es mucho, hermanos. Entonces quiere decir que usted no está preparado para irse con el Señor. Allá vamos a pasar la eternidad, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y se nos hace aburrido 3 días. Se nos hace mucho 3 días que estamos aquí por 2 horas. Se nos hace bastante, hermanos, lo que le damos al Señor. Y Él nos ha regalado absolutamente todo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con la iglesia de Cristo? A Osías, todas esas cosas buenas, hermanos, que el Señor le estaba dando, que el Señor le dio, lo llevó a darle entrada al orgullo y posteriormente a rebelarse contra Dios. Muchos de nosotros, al tener algo, hermanos, que Dios nos ha dado, como aprendíamos el viernes, que no pasa nada sin la voluntad de Dios, nos volvemos orgullosos, nos volvemos prepotentes, pero lo olvidamos, como se los he dicho anteriormente, hermanos, que es por la pura misericordia y gracia de nuestro Señor que estamos aquí. Y es un privilegio que nosotros deberíamos de sentir, que el Señor, a través de los 7,600 millones que existen en el mundo, hermanos, dijo: hoy es día de ir a servir y adorar y escuchar palabra de nuestro Señor. Y usted escuchó la voz del Señor y está aquí. 7,600 millones de habitantes, hermanos, y el Señor lo escogió a usted. ¿Para qué? Para que le sirva, para que le adore, para que haga todo, como dice Colosenses, que haga todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Es que yo ya no lo necesito, pastor. Yo ya no necesito a Dios. Yo ya tengo trabajo, ya tengo casa, ya tengo a mis hijos. Yo ya no necesito a Dios, como muchos decimos de nosotros. Es que ya no necesito más de Dios, hermano. No provoque a nuestro Señor. Usías provocó a ira a nuestro Señor. El Señor nos da, hermanos, lo que Él quiere darnos, por su pura misericordia. Por nosotros, por nuestra cuenta, por nuestra fuerza, nosotros no somos absolutamente nada. El Señor es el que nos sustenta hasta el día de hoy. Cuando pensamos nosotros, hermanos, en el significado del orgullo y lo constatamos con lo que dice la Biblia, entendemos claramente que es un sentimiento que va en contra de lo que Dios establece, de lo que Dios nos dice en su palabra. El orgullo, hermanos, se refiere al exceso de estimación propia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esa estimación? No, es que yo soy el pastor y yo soy el que mando y aquí mis chicharrones truenan. Hermano, no somos nada. El Señor fue el que me puso aquí y el Señor es el que me puede quitar de aquí. ¿Qué dice Romanos 12:3? Vamos a Romanos 12:3. Romanos, cuando lo tenga, con un fuerte amén, hermano. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? A cada uno. Ninguna persona, hermanos, a pesar del título universitario que tengamos o que no tengamos, o que poseemos, o el puesto que ocupemos en la empresa o en el cargo que ejerza en la congregación, ninguno tiene la autorización de considerarse superior a cualquier otro. Somos completamente iguales y estamos aquí para glorificar al Señor. Hay
hay unos que se esfuerzan, escúchelo bien, hay unos que se esfuerzan y estudian la palabra de Dios y se meten a la palabra de Dios para hacer conforme a lo que en ella está escrita. Pero habemos otros que somos flojos, que somos perezosos y no entramos a la palabra del Señor para no hacer lo que Dios nos está diciendo. Yo me conformo con lo que diga el pastor el miércoles, el domingo. No, hermano. El Señor nos manda a que escudriñemos. El Señor nos manda a que tengamos esa comunión. El Señor nos manda a que nos preparemos. El Señor no para enaltecernos de ninguna manera, no para sentirnos superior a ningún otro, no, hermanos, sino para beneficio propio de nuestra vida. Ah, no, yo voy a estudiar escatología para enseñar, para que sepan que yo sí sé que lo que va a pasar en el tiempo futuro. No. Ah, yo voy a estudiar homilética, yo voy a estudiar lo que usted quiera estudiar, estúdielo, hágalo para edificación de su persona, para la gloria de Dios. Para eso es lo que debemos de hacer, hermano. No importa. Somos hijos de Dios para darle la gloria a Dios. Y gracias a Él que nos ha dado el privilegio de servirle. Gracias a Él que nos ha dado el privilegio de servirle. El exceso, hermanos, de estimación propia es contraproducente para la vida de un creyente. Porque puede inducirlo a pensar que todo lo que tiene, que todo lo que ha logrado, que todo lo que ha disfrutado ha sido gracias a su esfuerzo. Es más, hace poco, hermanos, le preguntaba yo a una persona: oye, ¿te ha ido bien? ¿Te está yendo bien? Sí, dice, gracias. ¿A qué he trabajado? Le digo, no, es gracias a Dios, porque Dios te lo puede quitar. Pero si no trabajo, gracias a Dios que te ha dado las fuerzas para trabajar. Gracias a Dios que te ha puesto en el trabajo que estás. Gracias a Dios que te ha dado lo que tienes. No a tus capacidades, no a tus fuerzas, no a tus esfuerzos. Hay que darle gracias al favor de Dios que ha visto en cada uno de nosotros. Y que no nos olvidemos de Dios. Cuando dejamos, hermanos, que el orgullo se apodere de nosotros, sencillamente estamos dejando de pensar como deberíamos de pensar. Estamos dejando de pensar con cordura sobre nosotros mismos. Y creemos que estamos más capacitados y mejor preparados que cualquier otro para realizar la tarea que yo, a mi parecer, lo haría mejor. Pero no, hermanos. Si Dios lo tiene donde lo tiene, es porque el Señor sabe dónde debe tenerlo. Amén. A través de la palabra, hermanos, a través de la Biblia, aprendemos que es claro cuando nos manda el Señor cómo es que nosotros nos debemos enaltecer o en qué debemos enaltecernos. Y en una cosa que nosotros debemos enorgullecernos, ¿lo dije correcto? Enorgullecernos, sentir orgullo, hermanos, es amándonos a nosotros mismos. Marcos 12:31. Marcos 12:31. ¿Lo tiene? Es la palabra del Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En eso nos deberíamos de enorgullecer, hermano, que nos estamos amando, que nos estamos queriendo, que nos estamos cuidando como el cuerpo de Cristo. Es a lo que nos manda el Señor. Ayer platicando con un hermano me decía, fíjese, pastor, fue a visitar a un pastor y me decía el pastor que él salió bien de la congregación donde estaba pastoreando y hasta el día de hoy ninguno de los miembros le ha dicho, hermano, ¿cómo está? ¿Cuál amor hay en la iglesia, hermano?
¿De qué nos estamos enorgulleciendo nosotros? Si no nos amamos a nosotros mismos. Le digo, hermano, y no me hubiera dicho, voy a tocar ese tema mañana. ¿De qué nosotros nos estamos enorgulleciendo si no nos amamos entre nosotros mismos? Si nosotros mismos, hermanos, día con día nos estamos acabando, día y día nos estamos consumiendo, día a día nos estamos peleando, nos estamos mordiendo, como el capítulo, la introducción de Gálatas que estamos estudiando en la escuela dominical. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como el cuerpo de Cristo? Y el Señor nos manda que debemos de enorgullecernos en amarnos a nosotros mismos como Él nos amó, como Él amó a la iglesia y se entregó por su iglesia. ¿En qué nosotros nos estamos enorgulleciendo? ¿En que pisoteamos al hermano? ¿En que no me cae bien el hermano? ¿En que estoy peleado con el hermano? ¿En que no le hablo a esta hermana? ¿En que me cae la esposa del pastor? ¿En que me cae mal el pastor? ¿En qué nos estamos enorgulleciendo nosotros? Si nosotros mismos no hay amor en el cuerpo de Cristo. Se va un hermano cuando se toma el tiempo. Miren, hace 4, 5 meses, 6 meses, no recuerdo. Los hermanos se van a acordar, los que venían a la clase. Y les dije yo, les hice un encargo especialmente. Dije, hermanos, aquí está el teléfono de cierto hermano. Háblenle un mensaje. Díganme si lo hicieron. Díganme si lo hicieron. ¿Por qué? Porque no hay amor entre nosotros mismos. Porque no nos amamos y decimos que conocemos a Dios y decimos que amamos a Dios. Si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? ¿Cómo? ¿No es lo que dice la palabra del Señor? Orgullécete en de que amas a tu enemigo, en que amas a los demás. Que sientas orgullo que verdaderamente estás haciendo las cosas para el Señor. Que digas, todo lo que estoy haciendo es para la gloria de mi Dios. ¿Qué hacemos? ¿Orgullosos de qué? De lo que tenemos. Si el Señor nos lo ha dado y el Señor nos lo puede quitar. ¿De qué nos sentimos nosotros orgullosos? Acuérdese del caso de se me fue en Deuteronomio que Nabo, como alguien que quiera decir el nombre, es Nabucodonosor ese. Se enalteció todo, ahora sí, dice, a disfrutar todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, gracias a mí. Estaba comiendo con los cerdos. ¿De qué nos estamos enorgulleciendo nosotros, hermanos? ¿En que nos estamos amando o que no nos estamos amando? ¿En que nos estamos pisoteando o en que estamos levantando? Dice la palabra del Señor, el fuerte soporte ¿a quién? Al débil. ¿Y qué hacemos? Nada. ¿De qué es lo que está haciendo hoy en día el cuerpo de Cristo? La iglesia que supuestamente se dice que es de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Si tomamos un poco de conciencia, Señor, cierto, no le he hablado al hermano a ver cómo está. Allá el viernes les mencioné, hermanos, mañana a las 12 del día van a operar. Ahí van, si gusta acompañarme. Sí me hablaron 2 hermanos. La verdad me hablaron 2 hermanos. Y ya les expliqué, hermanos, ¿saben qué? No podemos verlo. ¿Por qué? Porque está chequeándole su cerebro, porque no lo han podido operar, porque no le ha llegado oxígeno a su cerebro. Les expliqué a los hermanos, pero 2 hermanos me hablaron. Y estábamos 40 o los que estábamos en la clase. Hermano, mañana vamos a estar ahí. ¿De qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿De qué nos enorgullecemos nosotros? El orgullo, hermanos, es lo que hace que una persona se sienta superior a otra, y la Biblia nos enseña algo totalmente opuesto, algo totalmente diferente. Filipenses 2, 3. ¿Lo tenemos? Pero, amén, hermanos, lo tenemos. No se sienta triste, hermanos. Si el Señor le habló, tiene que corregir lo que tiene que corregir. Filipenses 2:3 dice la palabra del Señor así: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a él mismo. Fíjense, hermano. Ah, no, yo voy a invitar al pastor a comer porque es el pastor. Invita al que no tiene, hermano. Invite con los que no convive. También invite al pastor, pero invite con los que no convive. Invite con los que no conviven. Invite con el que nunca ha platicado. Invite con el que no sabe dónde vive. Y diga, hermano, lo invito a comer en este día domingo. Véngase, vamos a comer. Hermano, quiero conocerlo más. Ninguno, ¿cómo dice la palabra? Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que estamos nosotros, o qué es lo que necesitamos nosotros ver a las personas que nos rodean como superiores? Porque es la única forma, hermanos, de entender que estamos aquí para servir solamente a nuestro Señor. Necesitamos ver a las personas que nos rodean, al hermano que esté en necesidad, como superiores, porque es el único camino, es la única fuente, hermanos, o es la única forma de entender que estamos aquí nosotros para servir. Allí mismo Filipenses 2:5 dice la palabra del Señor así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Decimos que somos cristianos, somos imitadores de Cristo, seguimos a Cristo. Haya pues este sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús. Imitemos a Cristo. Efesios 4:1, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? No lo tengo aquí, pero vaya si quiere usted la palabra del Señor, Efesios 4:1. ¿Lo tiene? Amén. Andad, dice la palabra 4:1, hermanos. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? El 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo andamos, hermanos? Con orgullo que yo sé más, que yo soy el pastor, que yo soy el líder, que yo soy esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al colocar en nosotros los intereses, hermanos, escúchelo bien, al nosotros colocar los intereses de otras personas por delante de los nuestros, debe ser una característica que distinga que somos creyentes, cristianos y servidores de Dios. Porque eso fue lo que Jesús nos enseñó con su vida. Eso fue lo que nos enseñó. El Hijo de Dios vino a esta tierra, hermanos, a servir y no a ser servido. En Marcos 10:45 nos lo dice claramente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿qué concepto tienes acerca de ser cristiano? Acerca de ser creyente. ¿Cómo estás caminando en estos días? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Amando? ¿Viviendo como Cristo? ¿O enalteciéndote como Usías, que terminó con lepra? Que Nabucodonosor terminó comiendo en el chiquero con los puercos. ¿De qué te quieres enaltecer? ¿Que eres buen servidor de Cristo o que eres mal servidor de Cristo? ¿De quién te quieres enaltecer? Para terminar, hermanos, vamos a Proverbios. Me acordé de un verso. Vaya a Proverbios 16. Proverbios 16.
18. Fíjense bien. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Usted ha decidido abrirle su corazón a Dios o ha decidido abrirle su corazón al orgullo y así comenzar el descenso hacia su ruina? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos, saliendo de este lugar? ¿Aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesús a ser mansos y humildes? Lleva mi yugo, dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Constantemente, hermanos, nuestra vida debe hacer un stop. Debemos de parar, hermanos, para que evitar que el orgullo crezca dentro de nosotros. Porque como le pasó a Usías, el orgullo también puede arruinar nuestras vidas. Seamos humildes y no orgullosos. Seamos servidores y no ser servidos. Y que todo lo que hagamos, como dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor y no para los hombres. Iglesia, ¿qué es lo que va a ser de hoy en adelante? Señor Dios, mi Padre Celestial, una vez más, Señor,